nuestro invitado, por favor, que pase. Wilmer Garcés viene de Colombia. Buenos días para todos. Bueno, buenas tardes, creo que ya es. Vengo con el horario cambiado. Bendiciones para todos. Me alegra mucho poder saludarles, estar con ustedes en este día y poder compartir de parte de Dios lo que el Señor está hablando para este momento de la historia. Creo que este es un día maravilloso donde Dios va a tocar y va a desafiar nuestras vidas de una manera gloriosa, y por eso quiero pedirle que usted se ponga de pie, por favor, y se vaya ubicando en la Biblia, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Daniel capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Y cuando lo haya ubicado, me puede decir amén. Daniel capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Amén, ¿estamos listos? Dice la palabra del Señor así. Léalo conmigo en voz fuerte. Él muda los tiempos y las edades. Quiero escuchar su voz una vez más. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén y amén. Oremos al Señor en este día. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos hoy este enorme privilegio de estar reunidos para recibir de tu palabra. Y oramos que tu palabra, que es espíritu y vida, sea insuflando vida sobre nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, por favor, y si puede darle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo, a quien honramos en este día, hágalo. Y permítame compartirle en estos minutos un mensaje que he titulado Entendiendo los tiempos proféticos. Diga conmigo, entendiendo los tiempos proféticos. A través de la historia de la humanidad encontramos ciclos de tiempos que son parte de la vida del hombre, que de hecho son frecuentes y obvios, y hemos planeado nuestra vida cotidiana en torno a ellos, como el ciclo de la rotación de la tierra o el ciclo de la traslación de la tierra, que marcan los tiempos de nuestros calendarios, de nuestras edades. Y sin embargo, vemos cómo Dios ha establecido la vida de esa manera, a través de tiempos, a través de ciclos. En la Biblia, en la Escritura, encontramos tiempos a través de los cuales Dios se ha venido manifestando a la humanidad, revelando sus propósitos de redención, de bendición sobre las naciones. Y de eso quiero hablarle en este día. Escuche esto. Cada 500 años, diga conmigo 500 años, Dios ha hecho algo que ha cambiado drásticamente el curso de la historia, que ha afectado lo político, lo social, lo espiritual. Todas las áreas de la sociedad han sido tocadas de una manera contundente, poderosa. Esto comienza en la Biblia, en Génesis capítulo 5, donde la Biblia por primera vez habla de generaciones y habla precisamente de las generaciones de Adán. Y quiero a grosso modo hablarles acerca de estos ciclos para llegar a una respuesta contundente a un desafío muy fuerte de parte de Dios para nuestras vidas. El ciclo número 1 de 500 años comienza en la Biblia, en Génesis capítulo 5, versículo 3, donde dice la Escritura: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Usted conoce la historia.
Caín mató a Abel, pero Dios levantó a un sustituto. De hecho, el nombre Set significa sustituto o nombrado. Este vino para cumplir una promesa de parte de Dios, porque la escritura dice en Génesis 4:26, y en su tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ese comenzaron establece un fundamento, un cimiento de un edificio transgeneracional que seguiría construyéndose hasta el final de los tiempos. Puso la base, puso el fundamento. Ahí empezó algo muy poderoso en la historia de la humanidad. Después viene el ciclo número 2 de 500 años, que inicia con el nacimiento de Enoc. Cronológicamente, 500 años después de Sed, Dios trajo al mundo a Enoc. Este hombre, dice la Biblia, que fue el primer profeta. Y este primer profeta conoció a Dios en intimidad, caminó con el Señor, y esa es la característica que más sobresale en su vida, que durante 300 años de vida caminó con Dios en integridad, en santidad, en justicia. 300 años de fidelidad. Yo veo cristianos hoy en día con 2 años y ya están aburridos. Este vivió para el Señor de tal manera que dice Hebreos capítulo 11 versículo 5, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, y no conoció la muerte, sino que Dios lo llevó, lo arrebató al cielo como una señal profética de lo que acontecerá en el último tiempo con aquellos que caminamos con Jesucristo y seremos arrebatados para estar con Él en la eternidad. Alguien alabe al Señor. El ciclo número 3 de 500 años empieza con Noé. Mire cómo va el asunto. Ahora Dios levanta a este hombre llamado Noé. Su nombre significa descanso, alivio, consuelo. Y la escritura dice en Génesis capítulo 6 versículo 9 que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Solo hay 2 hombres en la Biblia que literalmente la Biblia dice caminaron con Dios. No que otros no lo hayan hecho, pero estos tenían el caminar con Dios como el sello de sus ministerios. Y esos hombres, uno se llamó Enoc y el otro se llamó Noé. El uno era el bisabuelo, el otro era el bisnieto. ¿Sabe algo? Se cumple la palabra del Señor, que Dios honra a los que le honran y bendice hasta la 3ª y la 4ª generación a aquellos que le aman y le honran. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted camina con Dios, sus hijos caminarán con Dios, sus nietos caminarán con Dios, sus bisnietos recibirán la herencia, el legado espiritual que usted ha sembrado en el Señor. Alabado sea Dios. Después viene el ciclo número 4 de 500 años, que comienza con la construcción del arca cuando Noé tenía 500 años de edad. Dice Génesis capítulo 5 versículo 32, y siendo Noé de 500 años, estaba joven, ¿cierto? Y tenía fuerzas, porque vea lo que dice la Biblia, engendró. Por eso digo que tenía fuerzas. Y no fue uno, fueron 3, a Sem, a Can y a Jafet. O sea, fueron trillizos, porque en el mismo año nacieron los 3. Estaba ungido el hombre. En ese año hay algo muy fuerte que Dios trae sobre él. En ese momento Dios le habla de un cataclismo que viene sobre la humanidad, sobre la tierra. Es un juicio que Dios va a soltar sobre la tierra por causa de la maldad. Y Noé creyó que el Señor le estaba hablando, construyó un barco gigantesco. Usted conoce la historia. Finalmente vino el juicio, vino el diluvio, pero Dios levantó de él una nueva creación. Dios lo puso como la mejor semilla, y dice la escritura que al salir de la barca gigantesca, el Señor bendijo a Noé, a su familia, y Dios puso el arco en el cielo, que no representa la bandera de los homosexuales, sino la señal del pacto de Dios con el hombre. Y Dios hizo pacto con Noé. Este es un asunto de pactos. Cada 500 años. Después viene el ciclo número 5 de 500 años. Y 500 años después del diluvio, Dios llamó a Abraham, que vive en el año 2000 antes de Jesucristo. A este hombre Dios se le apareció, se le reveló.
Dios le habló estando en Ur de los Caldeos, Génesis capítulo 12, versículo 1, y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios, no le negó nada a Dios, se convirtió en el amigo de Dios, en un hombre de altar, en un hombre obediente que agradó al Señor. Por lo tanto, Dios hizo un nuevo pacto, que fue el pacto abrahámico, que incluía salud, riqueza, inteligencia, longevidad, victoria, todo lo que hoy se cumple sobre el pueblo de Israel. Después viene el ciclo número 6 de 500 años, y 500 años después de Abraham, en el año 1500 antes de Jesucristo, Dios llamó a Moisés. Dios se manifestó en una zarza, en un fenómeno físico conocido como ignición. La zarza no era consumida por el fuego porque era la presencia de Dios, y cuando Moisés se acercó, el Señor le habló y le dijo: yo soy el que soy. Y a través de ese fuego, su espíritu, el espíritu de Moisés, fue impregnado, y bajo esa transferencia, bajo esa impartición del fuego de Dios, fue a Egipto y derrotó al imperio más poderoso de la tierra. Allí el Señor derrotó al faraón, al hombre más poderoso de la tierra, y el Señor hizo señales, prodigios y maravillas. Dios se manifestó con gloria y los llevó al desierto, y les envió el maná, y les envió las codornices, y derrotó 33 reyes, y los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Bendito sea Dios, que cumple su promesa, su palabra. Dios es fiel. Y Dios hizo un nuevo pacto, que fue el pacto de la ley. Después viene el ciclo número 7 de 500 años. 500 años después del Éxodo, Dios levantó a David, que vive para el año 1000 antes de Jesucristo. David fue el dulce cantor de Israel. Su nombre significa amado, un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un ungido. Fue el hombre que Dios usó para restaurar el arca de la gloria que los filisteos habían robado. Un hombre con entendimiento profético que hizo preparar un tabernáculo para que Dios fuera adorado. Hizo traer el arca de la gloria y levantó, dice la Biblia, 4000 cantores, 24 horas al día de adoración. Durante 30 años ininterrumpidos hubo adoración. Por lo tanto, los cielos se abrieron sobre la nación. Vino la gloria, vino la victoria, vino la riqueza, vino la abundancia. El tiempo más glorioso que Israel jamás haya vivido fue el tiempo de David. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La adoración a Dios. Yo le estaba preguntando al Señor un día: ¿cómo hacemos para cambiar la atmósfera de nuestras naciones? ¿Sabe? Hay algo muy poderoso para abrir los cielos, y David lo entendió, y es la adoración. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 15 versículo 16, hablando del último tiempo: después de esto, dice el Señor, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El Señor dice en su palabra que cuando nosotros entendemos el poder que tiene la adoración, nosotros no estamos buscando la mejor estrategia para ganar la gente, porque sabemos que la mejor estrategia es la presencia de Dios. Pues la Escritura declara que el Señor habita en medio de la adoración de su pueblo, de la alabanza de su pueblo. Cuando Dios es adorado, ¿sabe qué pasa? La presencia del Señor se manifiesta con gloria, señales, prodigios, maravillas. Y es imposible que la gente no quiera estar donde Dios está obrando, sanando, restaurando, liberando. El resto de los hombres buscará a Dios, se va a acercar a Él por lo que Él va a hacer. Dios estableció un nuevo pacto, y fue el pacto davídico. Y el pacto con David decía que su casa sería firmada y su reino sería firmado para siempre, y el trono sería estable y eterno, hablando del máximo jerarca que se levantaría del linaje de David, que sería precisamente Jesucristo. Después viene el ciclo número 8 de 500 años. 500 años después de David, en el año 500 antes de Jesucristo, Dios levantó a Daniel. Dios se reveló a Daniel. Daniel en aquel momento se encontraba en el exilio babilónico. Había sido llevado en cautiverio por el rey Nabucodonosor junto con otros príncipes de la nación de Israel. Pero hay una palabra interesante que tiene que ver con nosotros.
y está en Daniel capítulo 9, versículo 2. Dice la escritura: y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora, Daniel leyó 2 versículos de la escritura, nada más. Pero esos 2 versículos bastaron para que este hombre de Dios se humillara, de tal manera que llegó inclusive a revolcarse en polvo y ceniza. Ese era el término. Era lo más sumo de la humillación. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que Daniel se humillara? Solo por leer 2 versículos, entró en 21 días de ayuno, en clamor. ¿Usted ha tenido una experiencia así? De que un versículo 2 lo llevan a humillarse delante de Dios. O sea, el asunto tenía que ser demasiado importante. ¿Cuál fue la razón? Aquí está. Escuche esto. La forma como Dios juzga a una nación es a través de un gobierno. Ahora va a entender por qué tenemos gobiernos como los que tenemos. Nabucodonosor y Babilonia fueron el gobierno usado por Dios para traer juicio sobre Israel durante 70 años por haberse rebelado contra Dios. Pero dice la escritura que cuando Daniel, leyendo al profeta Jeremías, hizo la cuenta de los años que habían de pasar en el cautiverio, descubrió que eran 70 años. Daniel estaba en Babilonia, estaba dentro de la profecía, y él empieza a recordar cuándo habían llegado a la tierra de Babilonia. Y escuche, esto fue lo que más lo impactó, que de los 70 años de cautividad que habían de cumplirse, por lo menos 69 ya habían pasado. ¿Sabe lo que eso significa? Que él ese día entendió, descubrió que el tiempo de maldición, de cautiverio sobre su vida, sobre su familia y sobre su nación estaba terminando. Eso es como un preso que lo meten en la cárcel y no sabe cuánto tiempo va a durar. Lleva 10 años y de repente viene el juez y le dice: oye, tu sentencia está por terminar, te falta un mes. ¿Qué siente esa persona? ¿Qué siente? ¿Qué sentiría usted? Eso fue lo que sintió Daniel. Y entonces Daniel entra a orar, a clamar, a pedirle a Dios sabiduría. Y en esa humillación extrema, el Señor le envía al arcángel Gabriel, el cual le dice: tú eres muy amado, porque la gente que tiene entendimiento espiritual es muy amada por Dios. Y Gabriel le da una palabra. Está en Daniel capítulo 9, versículo 24, que es la visión que conocemos como la visión de las 70 semanas. Y le dice esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, estas 70 semanas no son semanas de días, son semanas de años. 70 semanas de 7 años cada una. ¿Cuánto es 70 por 7? 490 años. Generalmente la escatología tradicional ubica esto al final de los tiempos. Pero aquí hay algo muy coherente y muy sencillo. Y es que a partir de aquel momento, terminando la cautividad, empieza una cuenta que tiene que llevar a un objetivo específico, y era la llegada del personaje más importante de la historia, porque dice que cuando se cumplieran estos 490 años, ¿de qué estaba hablando? De otro ciclo de 500 años, porque precisamente 500 años después ya estaría caminando sobre la tierra uno que tendría estas características, tendría el poder de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la verdadera justicia, cumpliría todas las visiones y las profecías, que eran más de 300, todas se cumplieron y sería ungido como el santo de los santos. Señores, señoras, damas y caballeros, solo hay una persona en la historia que reúne esas características, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después viene el ciclo número 9 de 500 años, y este ya estaba anunciado. Si los religiosos
de la época hubieran hecho las cuentas bien, no se habían equivocado. Mire, este es el momento más glorioso de la historia y le voy a decir por qué. Porque para salvar a Israel, Dios envió a Moisés, a Josué, a Caleb, a Jefté. Pero para salvarnos a nosotros, Dios no envió a nadie. Él mismo vino y tomó forma de hombre a través de la persona gloriosa de Jesucristo. Por eso cuando llegó a la tierra, el diablo se estremeció, el infierno se estremeció. Los demonios decían: sabemos quién eres. ¿Qué decían los religiosos? Usted es hijo del demonio, hijo de Belcebú. Y Belcebú decía: no, ese no es hijo mío, ojalá fuera. Ese es el Hijo del Dios Altísimo, el Santo de los santos. ¿Cuál? El que Daniel 500 años antes había profetizado. Oh, aleluya. ¿Sabe que a veces el diablo le pone más cuidado a la palabra profética que los mismos creyentes? Porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Todo este tiempo fue tan glorioso, tan poderoso, que los paralíticos se levantaban, los ciegos eran sanados, los sordos, hasta los muertos se levantaron. Porque si usted revisa la escritura, Jesús nunca asistió al funeral de nadie. Porque cuando Jesús llegaba al funeral, el muerto se paraba y el velorio se acababa. Nunca predicó un sermón fúnebre. Nunca expresó su pesar por los muertos, sino por los vivos. La cúspide de su intervención se dio cuando de manera voluntaria se entregó en aquella cruz para morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero no se quedó en la tumba, se levantó y está vivo. Y dijo después de levantarse: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Después viene el ciclo número 10 de 500 años. 500 años después de la resurrección de Cristo, el evangelio se extendió más allá del imperio romano, llegando a Europa, a África, cubriendo toda Asia. Y el hecho importante del momento es que por primera vez la gente pudo leer la Biblia, ya que después del año 404, San Jerónimo hizo la traducción de la primera Biblia al idioma latín, la cual fue conocida como la Vulgata Latina. Aparte de esto, empezaron a circular escritos de hombres de renombre, considerados como padres de la iglesia, y padres en el sentido patrístico de fundamento. Hombres como Agustín de Hipona, Eusebio de Cesarea, Atanasio, Basilio, Juan Crisóstomo, eran excelentes maestros que pusieron bases, fundamentos que todavía siguen sosteniendo nuestra teología. Después viene el ciclo número 11 de 500 años. Para el año 1000, después de Jesucristo, nos encontramos en el último tercio de la Edad Media, que abarca desde el año 1000 hasta el año 1500, y es el periodo de la iglesia tradicional. Cuando la iglesia tradicional tenía un poder ilimitado sobre los diferentes reyes y gobiernos de la tierra. La iglesia controlaba la política, el arte, la música, la literatura, la ciencia, pero infortunadamente ese tiempo en particular está caracterizado por la mayor corrupción que jamás el cristianismo haya experimentado. De hecho, la Enciclopedia Católica lo llama el periodo papal o el reinado papal de los fornicarios. No tengo el tiempo para exponerle, porque tengo los detalles, los nombres, los lugares de todo lo que aconteció. Pero este tiempo fue un tiempo de crisis, de muerte, de corrupción, donde los líderes, los jerarcas de la iglesia eran hombres corruptos que mataban, violaban, torturaban, hacían todo lo que les daba la gana. Y este periodo es diferente a todos, porque en él no vemos una revelación progresiva, no encontramos un líder espiritual, no encontramos profetas. Históricamente no se registra ningún avivamiento en ese momento de la historia. Y ya le voy a decir el porqué de esto. Después viene el ciclo número 12 de 500 años. 500 años después vuelve a haber una manifestación de Dios de una manera muy gloriosa. El 31 de octubre del año 1517,
Cuando un monje agustino llamado Martín Lutero se rebeló contra el catolicismo tradicional y clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania, dando inicio al movimiento de la reforma cristiana protestante, y desde ese día hasta hoy nos llaman protestantes. Y no está mal, porque seguimos protestando contra el pecado, contra la idolatría, contra la corrupción, contra los antivalores, todo lo que se levanta contra la palabra de Dios. Lutero fue un hombre usado por Dios para dar un cambio, un giro en todos los aspectos a la sociedad. Paralelo a eso, al otro lado del mundo se estaba gestando un continente que bien ha sido llamado el continente de la esperanza, nuestra América. Y Dios estaba desarrollando un proyecto, un propósito específico. Mientras en Europa se daba la reforma, aquí estaba empezando otra cosa, porque fue precisamente para ese tiempo que llegaron las embarcaciones en el 1492 de Cristóbal Colón, que dicho sea de paso, era judío, no era italiano, como la historia tradicional lo ha dicho, y llegó a esta tierra. Mire, todos estos son acontecimientos proféticos muy importantes que nos llevan a ubicarnos en el tiempo, en el momentum de Dios, en la palabra de Dios y la revelación para esta hora de la historia. Y aquí era donde lo quería traer. Ahora sí voy a empezar a predicar, Pastor Manuel. Todo lo anterior era una introducción para llegar hasta aquí. Yo digo, esto es como las cartas antiguas que decían: después de este corto saludo paso a decirles lo siguiente. Ahí voy yo. Después viene el ciclo número 13 de 500 años. Y escuche esto, porque esto es glorioso, mi hermano. 500 años después de Lutero, 500 años después de la reforma, en el siglo XXI, nosotros nos encontramos aquí reunidos recibiendo una palabra donde estamos descubriendo que Dios se ha venido manifestando con poder, con gloria, a través de los tiempos de la historia, con una revelación poderosa que influye sobre toda la humanidad. Y estamos llegando al inicio de otro ciclo donde Dios se va a manifestar de la misma manera como lo hizo en otros tiempos, con su mismo poder y su gloria. Y quiero decirle y profetizarle ahora que lo que Dios va a hacer en este momento será tan glorioso, tan poderoso, tan maravilloso, tan sobrenatural, que de eso se hablará los próximos 500 años si Cristo no ha regresado todavía. Alguien alabe a Dios, alguien glorifique a Dios. Este es un tiempo de gobierno, de manifestación de gloria, que tiene que ver con el reino de Dios a través de la iglesia. Y cuando hablamos de gobierno y cuando hablamos de reino, en la Biblia el gobierno de Dios está tipificado, representado por el número 12. Por eso en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento a los 12 patriarcas, en el Nuevo Testamento a los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes serán los 12 patriarcas? La Biblia dice que eran los hijos de Jacob, que se llamaban Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. En Génesis capítulo 49, de acuerdo a la tradición de los ancianos judíos, antes de su partida, Jacob llama a sus hijos para bendecirlos y empieza a impartir el destino profético sobre ellos. A todos les da una palabra de bendición, pero hay algo interesante. Génesis 49, 16. Cuando Jacob se dirige a Dan, a la tribu de Dan, le da esta palabra: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Ahora le pregunto, que su papá le diga a usted serpiente, ¿es una bendición? O que le diga víbora, ¿es una bendición? No. De hecho, la serpiente es tipo de Satanás, la serpiente antigua. Lo que está diciendo la escritura es que la tribu de Dan, en algún momento de la historia, se va a manifestar, y la serpiente se va a manifestar por ahí. Es muy probable que el anticristo, que si es un personaje o es un sistema,
deba venir de la tribu de Dan. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, cuando la Biblia habla de los 144,000 sellados, que no son los testigos de Jehová, porque la Biblia dice que son judíos, 12,000 de cada tribu. Otra vez se mencionan las 12 tribus, pero curiosamente la tribu de Dan no aparece. Pero se menciona en su lugar la media tribu de Manasés, que era un nieto de Jacob, que viene a tomar su lugar. ¿Cuál es el sentido profético de esto? De los 12, uno no cumplió su propósito. Fue desechado y terminó siendo usado por el diablo. Y el 12 fue reemplazado por un número 13 que tomó su lugar. Cuando Jesús llamó a sus discípulos en Marcos capítulo 3 versículo 16, está la lista de estos personajes que se llamaban Simón, Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. La Biblia dice que de los 12, uno no cumplió su propósito y terminó siendo usado por el diablo, por la serpiente. Y Judas terminó entregando a Jesús por 30 monedas de plata. Su lugar lo tomó otro, un número 13 que se llamó, ¿cómo se llamó? Matías, el apóstol Matías, que se menciona una vez y no se sabe qué pasó con él, pero lo reemplazó en algún momento. ¿Cuál es el tipo profético? De los 12, uno no sirvió y fue reemplazado por un número 13. Le he hablado a través de la cronología bíblica de 12 periodos de 500 años, a través de los cuales Dios se ha venido manifestando, a excepción del ciclo número 11, que tiene que ver con el papado, con la iglesia tradicional, donde no hay una manifestación de Dios. Y quiero decirle que así como de los 12 patriarcas, uno no sirvió y fue reemplazado, así como de los 12 apóstoles, uno no sirvió y fue reemplazado, de los 12 ciclos de 500 años, hay uno que tampoco sirvió y fue reemplazado, y su lugar lo tomamos nosotros, que venimos a completar el ciclo número 12. Oh, hermano, esto es profético. Yo no sé si usted está agarrando todo esto, pero ahora va a ver por qué estamos llegando hasta aquí. Este último periodo es un tiempo profético. Somos una generación profética. Este es el tiempo más importante de toda la historia. El tiempo que anhelaron vivir los antiguos, nos tocó vivirlo a nosotros. A veces la gente dice, a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de Cristo. Mire, si a usted le hubiera tocado vivir allá, probablemente había sido Judas o Barrabás. Pero en este tiempo que nos tocó a nosotros, este es más glorioso. Este es mejor, ¿sabe por qué? Porque en este tiempo el Señor prometió que derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre los niños, los jóvenes, los viejos, los siervos, las siervas, sobre todos será derramado el espíritu de Jehová en el último tiempo. Y ahí cabemos todos, aleluya. Hay un asunto que el Señor habló a mi vida, y yo amo mucho esta nación. He estado 8 veces en México, Pastor Manuel. La primera vez que vine a México, yo tuve que hacer unos trámites para que me dieran la visa. Duré 4 meses haciendo documentos y finalmente me dieron una visa por 6 meses. Cuando íbamos a los Estados Unidos, fuimos en un día con mi esposa, nos dieron la visa por 10 años y no nos pidieron nada. Y yo dije, estos mexicanos, ¿qué tienen? Que están exigentes. Entonces yo vine una vez a México y dije, no voy a regresar a México. Pero estando acá, el Señor me habló a través de un profeta de Guatemala que no conocía, no lo había visto, él no me había visto a mí, pero en una reunión que coincidimos, el Señor me habló, me dio una palabra que hoy ha cobrado sentido. El Señor me decía, te he traído esta nación con un propósito específico que en su tiempo te lo voy a mostrar. Eso fue hace ya casi 6 años atrás. Y me decía, y vas a ir a tu tierra, y vas a venir, y vas a ir, y vas a volver muchas veces. Ya llevo 8. Porque a los días quitaron la visa a México y ya salió una reforma migratoria que con la visa americana podíamos llegar aquí. Entonces, bueno, me retracté de lo dicho, porque el Señor
me comisionó con algo específico, pero empecé a orar, Señor, ¿y qué es lo que tienes? Y estando un día aquí en México, el Señor me daba una visión donde podía ver cómo sobre la nación había un manto de oscuridad, de muerte, pero era como un trapo viejo que ya está a punto de rasgarse, que no hay que hacerle mucha fuerza porque está podrido y está a punto de quebrarse. Y me empezaba el Señor a mostrar eso sobre esta nación y sobre otras naciones. Y me decía, está a punto de romperse esto, pero quiero que lo entiendas y lo transmitas a la iglesia por el tiempo profético en el cual estamos. Y quiero que entienda esto. Dios tiene un afecto especial por el pueblo de Israel. ¿Cuántos aman al pueblo de Israel? ¿Cuántos bendicen a Israel? Yo amo lo que Dios ama. Y si Dios tiene afecto por esa nación, que es la única nación de la historia a la cual Dios mismo le puso nombre y la llamó Israel, príncipe de Dios. Es la única nación a la cual el Señor le declaró esta palabra: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. La historia registra que después de Jesucristo, en el año 70, los judíos fueron sacados de su tierra. El imperio romano, liderado por el emperador Tito, en lo que históricamente se conoce como la diáspora judía, y los judíos fueron dispersos por todo el mundo conocido. A partir de ese momento fueron perseguidos, fueron humillados, fueron sacados de muchos lugares por considerarlos extraños. La historia de Egipto se ha repetido en muchas oportunidades. El faraón, teniendo temor de que se multiplicaran y se adueñaran de la tierra, los echó, los quería oprimir, los quería matar. Ahora, eso mismo ha pasado en diferentes oportunidades. Los judíos han sido perseguidos, asesinados, torturados. Y lo más difícil de la historia ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, después del 1939, cuando Adolfo Hitler lideró el gran movimiento antisemita que tenía como propósito exterminar al pueblo judío de la historia, raer la memoria de Israel. Hitler, en su liderato, logró matar más de 6 millones de judíos en una de las hecatombes más horrorosas que el mundo jamás haya presenciado, el Holocausto judío. Los judíos fueron humillados, torturados en masas, masacrados en masas. La historia muestra lo cruel, lo horroroso que fue esto. Tanto que de la piel de los cuerpos muertos hacían zapatos. Tanto que de la grasa de los cuerpos quemados, de los crematorios, hacían jabones para lavar la ropa. Yo estuve en Cuba hace 2 meses atrás, a causa de la palabra que le estoy compartiendo. Me reuní con la presidente de la comunidad judía y el vicepresidente de los judíos en Cuba. Estuvimos en la sinagoga. De repente ellos me contaron algo que me partió, me quebró. En el cementerio judío de La Habana tienen una urna de cristal y dentro de esa urna hay una pasta de jabón hecha con la grasa de los cuerpos de los judíos masacrados, torturados en el Holocausto. Hermano, cuando uno ve eso, no puede contenerse frente a tanta maldad. Un pueblo amado por Dios que ha sido humillado, perseguido, solo por una razón. ¿Sabe cuál es? Ser judíos. No hay ninguna otra. Esto sucedió en aquel momento de la historia. En el año 1945, cuando, de acuerdo a la historia tradicional, Adolfo Hitler murió y aparentemente termina la persecución contra los judíos, la historia registra que desde el 1945 hasta finales del 1947, los judíos sobrevivientes del Holocausto fueron obligados a regresar a los campos de concentración y a los campos de refugiados, donde muchos murieron de hambre, de enfermedad, de inanición, estaban débiles y estaban expuestos a la destrucción total por sus enemigos que querían continuar con el Holocausto. Este asunto era extremadamente serio.
Frente a tal situación y por presión de algunos países amigos de Israel, el 29 de noviembre del año 1947, la Liga de las Naciones, como se llamaba la ONU en aquel momento, convocó al Parlamento, 57 estados que lo conformaban. Se reunieron en la ciudad de Nueva York, donde se sometió a votación la resolución 181 que permitiría la creación del Estado político de Israel, para que después de más de 1878 años de haber sido sacados de su tierra, los judíos pudieran regresar a ella. Cuando se hizo la votación, esto fue lo que sucedió. 33 países votaron a favor de Israel, y benditos sean por haberlo hecho, porque gracias a esos votos los judíos regresaron a su tierra. Pero aparte de eso, hubo 13 países que votaron en contra de Israel. Estos países en su orden fueron Afganistán, Arabia Saudita, un latinoamericano, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Amados, cada uno de estos países tuvo que pagar un precio muy alto. Nosotros estuvimos hace poco en Europa, el evangelista Antonio, que está conmigo aquí también, y conocemos la historia de lo que ha pasado en Europa. Grecia es el país más quebrado, endeudado, que no han podido levantar. Egipto, no crea usted que Egipto es una maravilla. Egipto es un país de miseria, de guerra. Todos estos países hablan de terrorismo. Los grupos que hoy están haciendo temblar al mundo nacieron de acá. Cuba, usted sabe lo que le pasó a Cuba. Ahora va a entender todo lo que está pasando en este momento. Lo va a entender, porque el Señor me llevó a esa nación y estuve profetizando, soltando esta palabra profética, que ya le voy a decir para dónde va todo esto. Dictaduras, miseria, muerte, destrucción. Pero ahí no termina todo. Aparte de los 13 países que votaron en contra de Israel, hubo 10 países más que estuvieron presentes, pero se abstuvieron de votar, porque querían quedar bien con los estados árabes por presiones políticas y no querían quedar mal del todo con Israel. Entonces se quedaron callados y cometieron el pecado del silencio y la indiferencia. El problema es que en el ambiente espiritual los votos de abstención terminaron siendo votos contrarios. Finalmente la votación fue 33 a favor, 23 en contra. Los judíos ganaron el derecho de regresar a su tierra con el 58% de favorabilidad, pero hubo un 42% que estuvo en contra. Y los países que se abstuvieron de votar, como quedó en el acta, fueron los siguientes: Argentina, Colombia, mi país. Ahora entiende por qué le está hablando un colombiano. Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras y, para desgracia de esta nación, México, el Reino Unido y Yugoslavia. Amados, la Escritura declara sobre Israel, Génesis 27-29: malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Eso es en presente. Pero también lo declara en futuro, Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Quisiera que alguien me acompañara con un instrumento, porque algo va a hacer el Señor hoy en su espíritu, en su corazón. Yo lo sé. Algo va a hacer Dios hoy. Míreme acá. Todo el que se ha levantado contra Israel en la historia ha pagado las consecuencias. Un hombre llamado Balac quería maldecir a Israel porque no podía pelear contra él, y contrató a uno que era medio brujo y medio profeta, se llamaba Balaam, para maldecir a Israel. Y cuando Balaam consultó a Dios acerca si podía maldecir a Israel, Dios le dijo: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Bueno, Balaam, por terquedad, fue en contra de la voluntad de Dios, y cuando iba en el camino, la burra, el asna en la que iba montado, se detuvo y le habló, porque miró al ángel de Jehová que defendía a Israel. Mira, quiero decirte algo.
Cuando tú eres bendito por Dios, cuando tú estás bendecido por el Señor, hasta el más burro se da cuenta de que la bendición está sobre ti. La historia dice que Balac y Balaam murieron como juicio de Dios por querer maldecir a Israel. Un hombre llamado Amán, en el tiempo de Esther, hizo firmar un edicto para exterminar al pueblo judío. Hizo construir una horca para el judío más importante del momento. Pero el Señor le dio la vuelta a la historia, y la horca que fue hecha para el judío terminó en la cabeza del verdugo, porque Dios defiende a su pueblo. En la historia reciente, un presidente vecino nuestro, Hugo Chávez, cometió el peor error dentro de una serie de errores que ya había cometido. Pero el peor de todos fue proferir maldición contra Israel. El día que Hugo Chávez maldijo a Israel, estábamos con mi esposa viendo las noticias y yo le dije: mira, no tengo que ser profeta, pero si este loco no se muere, entonces la palabra de Dios no es verdad. A los días, usted no sé si ha visto el video, pero él dice que desde sus entrañas y desde sus vísceras, fue una oración con conocimiento, fue una locura. Desde sus entrañas y desde sus vísceras y desde lo profundo de su alma, él maldecía al Estado de Israel. El asunto que no mostraron los medios es que cuando Hugo Chávez hizo eso, muchos chavistas enfurecidos fueron y golpearon a judíos, destruyeron sinagogas, expulsaron a los judíos de Venezuela. Solo unos días después salió la noticia de que a Hugo Chávez, ¿dónde? En sus entrañas y en sus vísceras se le formó un cáncer que no lo pudieron detener los santeros en Cuba, no pudieron detenerlo los chamanes de las montañas del Sorte en Venezuela. Consiguieron y contrataron brujos de todo el mundo y no lo pudieron curar, porque cuando Dios da una palabra a favor de su pueblo, no hay diablo que se pueda interponer. Hoy Venezuela está pasando la peor situación de su historia. Yo he viajado por toda esa nación. El año pasado estuve 3 veces. Y duele el corazón al ver que hay gente que hoy está matando los perros y los gatos para poder comer, a causa de una maldición de un gobernante, de la cabeza política de la nación. Amados, yo le hablo como colombiano. Colombia se levantó contra Israel en el 47. El 9 de abril del 1948 mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que era el político más importante en la historia del país, prácticamente hasta este momento. La muerte de Gaitán en un solo día generó 1.500 muertos y 20.000 heridos. Esto generó una confrontación entre el gobierno y la población civil que tuvo que alzarse en armas, y oficialmente al año 1952 esos campesinos armados se convirtieron en la guerrilla de las FARC, uno de los grupos terroristas más poderosos del mundo. Nosotros vivimos el flagelo de la guerra, y solamente en 10 años, al 1957, habían muerto 200.000 personas a causa de la guerra. Y nuestro país se llenó de miseria, destrucción, narcotráfico, terrorismo, ruina. Argentina, yo he estado en Argentina, he estado en Chile y conozco lo que pasó. A Argentina le cayó una dictadura en ese momento también. Argentina entró en guerra contra Inglaterra y perdió las Malvinas. A Chile le cayó una dictadura con un señor llamado Augusto Pinochet. Miles de argentinos, de chilenos, millones sufrieron las consecuencias. Salvador y Honduras es la misma historia. Dictaduras, guerrillas, las maras, los salvatruchas, delincuencia, corrupción. México, usted conoce su historia.
Pero en aquel tiempo, cuando gobernaba Miguel Alemán, quien fuera el presidente del momento, tomando una mala decisión, se abrió la puerta a un juicio espiritual sobre nuestras naciones, sobre México, que se llenó de prostitución, de inmoralidad, de terrorismo, de narcotráfico. Si usted se da cuenta, en la mayoría de estos países ya se aprobó el matrimonio homosexual, ya se despenalizó parcial y totalmente el aborto, ya se permitió el libre uso de la marihuana. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta. Mira, hermano, pero esta es la palabra profética que quiero decirle de parte de Dios. Bíblicamente, el tiempo que Dios estableció para juzgar una nación y el tiempo de una maldición, bíblicamente, son 70 años. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Quiero que lo lea, porque esta palabra se va a quedar metida en sus huesos, en su espíritu, en su alma. Esta fue la palabra que leyó el profeta Daniel, que es profética y es extensiva, porque es una palabra viva, no es una palabra que caduca. Escucha lo que dice Jeremías 29:10. Esto fue lo que hizo a Daniel humillarse delante del Señor. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Oh, aleluya. Esto es profético. El Señor habló a mi vida acerca de todo esto que le estoy compartiendo. Y por esa razón estamos liderando un proyecto que se llama Redención 2017, que como su nombre lo indica, tiene que ver con el obrar de Dios en las naciones y tiene que ver con lo que va a suceder en el año 2017. Varias cosas van a acontecer. Número 1, el 29 de noviembre del año 2017 se cumplirán 70 años desde que nuestros gobernantes votaron en contra de Israel. Por lo tanto, estamos viviendo en un momento histórico. ¿Y sabe qué va a pasar cuando se cumplan 70 años? Dice el Señor sobre México 3 cosas. Número 1, yo los visitaré. Viene una visitación muy fuerte de Dios sobre esta nación. Dios va a visitar con su gloria, su poder, sus prodigios, sus milagros y sus maravillas a esta nación. Número 2, dice el texto: despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Sabes lo que eso significa? Que todas las buenas palabras que Dios ha soltado sobre esta nación durante estos 70 años, ¿cuántos han escuchado que Dios ha hablado a través de profetas de un derramamiento de su gloria, de un avivamiento, de que Dios va a sacudir la nación, de que Dios va a levantar muertos? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo llevo años escuchándolo, pero no lo he visto. Pero quiero decirle que el tiempo de esta palabra ha llegado y es el ahora. Es en este momento donde todas esas palabras que parece que habían muerto van a revivir y se van a cumplir en el nombre de Jesús. Todo lo bueno que Dios te ha dicho se va a cumplir en este tiempo. Y eso también significa que la gente que no ha querido escuchar la palabra de Dios, que la gente que no ha querido creer en el evangelio, con el obrar de Dios que viene tan fuerte, con los milagros tan poderosos, portentosos que Dios va a hacer, van a correr y van a escuchar, van a querer oír lo que Dios está hablando, porque viene hambre a la tierra de la palabra de Dios. Aleluya. Número 3, dice el Señor: y los haré volver al lugar del cual los hice sacar. Babilonia hoy no es un lugar físico, geográfico. Babilonia es un sistema espiritual de cautividad, que la Biblia lo llama la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. O sea que está marcado ¿por qué?
por inmoralidad. Ahí está todo lo que es homosexualismo, ideología de género, confusión, abominaciones. ¿Qué es abominaciones? Idolatría, todo lo que tiene que ver con adorar lo que no es Dios. De eso Babilonia llenó nuestras naciones. Babilonia se apoderó de los medios, se apoderó de la política, se apoderó de la economía, se apoderó de los mejores lugares. Pero quiero decirles hoy de parte de Dios que a Babilonia le llegó su momento y tiene que soltar lo que Dios nos ha entregado en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la iglesia va a permear la cultura, la política, los medios, el arte, la tecnología. Oh, alguien alabe a Dios. Oh, oh, gloria a Dios. Por esa razón estamos viendo cambios significativos en nuestros gobiernos, en nuestros países. Míreme acá. ¿Por qué cree usted que precisamente en este momento le están quitando el embargo comercial a Cuba después de tantos años? Yo estuve en Cuba y cuando empecé a compartir esta palabra me reuní con más de 200 pastores, ministros, apóstoles de la nación, los cuales lloraban tan profundamente. Un apóstol me decía: a nosotros nos tocó muy duro, muy fuerte. Y no solo por lo que pasó en el 47, sino que en el 1939 una embarcación de judíos que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial llegó a las costas de la isla de Cuba pidiendo que los recibieran. El gobierno les cerró las puertas, se fueron a alta mar y murieron. Cuando ese hombre me contaba eso, lloraba tan profundamente pidiendo perdón a Dios por el pecado de su nación. Amados, cada estado es libre de votar como quiera, pero cuando se trata del pueblo de Dios y de la palabra de Dios, hay consecuencias. Pero mire lo que está pasando hoy. Quiero contarle esto como algo profético. Mientras estaba en La Habana reunido con estos pastores soltando todo esto, un hombre de Dios se levantó y dijo: eso es verdad, sentimos en nuestro espíritu que algo se va a romper. Y me dijo esto: yo vengo de Nigeria, porque me fui desde Cuba hasta la iglesia de T.B. Joshua, y cuando él se registró y el hombre de Dios supo que había un cubano, lo mandó llamar, porque nunca había ido un cubano por allá. Y le dijo: Dios me habló y me mandó a Cuba. Y le dijo: dígale a su presidente que le tengo una flota de aviones llena de comida, medicamentos, vestido, tecnología y todo lo que necesite, pero que Dios me mandó a esa nación a predicar. Está confirmado que en los próximos días va a haber una cruzada de milagros con el profeta T.B. Joshua en Cuba, algo que jamás se había visto y ni siquiera se había soñado. Y ustedes saben lo que va a pasar. Yo estuve en la Plaza de la Revolución, donde hay un edificio inmenso, el lugar más alto de la nación, que es el centro de la inteligencia del gobierno. De repente, estando allí, veía como una cantidad de gallinazos, ¿sabe lo que es eso? Buitres, aves de rapiña, volaban allá en el lugar más alto. Y yo les dije a los pastores: huele a muerte, porque en estos días algo va a morir, pero lo nuevo de Dios va a nacer como una señal profética. Hoy quiero contarles que por primera vez el gobierno cubano permitió la libre distribución de la Biblia. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que el Espíritu de Dios está hablando. ¿O por qué creen ustedes que precisamente en este momento el gobierno de Colombia se ha reunido con la guerrilla de las FARC para firmar un tratado de paz? ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de nuestra maldición está terminando. El tiempo de la maldición está clausurando ya.
¿O por qué cree usted que en Argentina acaba de caer una dictadura? Los Kirchner, que traían esa nación en desgracia. Amados, algo va a suceder. Y quiero hablarle sobre México. Se va a cumplir la palabra del Salmo 126 que dice: cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con México. Número 2. El 31 de octubre del año 2017 se cumplirán 500 años de la Reforma Cristiana Protestante. Desde el día que Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg. Y usted lo vio a través de la Biblia. Dios se ha venido manifestando cada 500 años. Y si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Señores, estamos a 1 año y 2 días nada más de cumplir 70 años de maldición. Y estamos a 11 meses y 4 días nada más de que se cumplan 500 años de la Reforma. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? ¿El Halloween? Sí, eso se celebra. En el mundo tradicional, ¿qué más celebran? El Día de las Brujas, el cumpleaños de Satanás, el Día de los Muertos en muchos países. Pero la verdad no es esa. La verdad es que desde el tiempo de Lutero, el 31 de octubre es reconocido oficialmente a nivel mundial como el Día de la Reforma Cristiana Protestante, y en muchos países como el Día de la Biblia, de la Palabra de Dios. Pero el diablo, queriendo engañar, tapar, confundir, lo más diabólico lo metió ahí para que no nos diéramos cuenta. Pero vive el Señor, que revela lo profundo, lo escondido, y saca lo que está en tinieblas a la luz. Y usted es un privilegiado de poder entender el tiempo que Dios le dio para vivir. Alabe a Dios. Número 3. Un estudio serio y detallado realizado por un grupo de eruditos judíos sobre las genealogías del Antiguo Testamento descubrió que desde Adán hasta Jesucristo pasaron 3.983 años. Nosotros en la teología histórica tradicional hablamos de 4.000, pero la cifra exacta que consiguieron fue 3.983. Si a esa cifra le ponemos 2017, que es el año que viene, da exactamente 6.000. La Biblia dice que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. ¿Cuántos son 6.000 años para Dios? 6 días nada más. 6 días fue lo que le tomó a Dios la creación. El séptimo se lo tomó para Él. La Biblia dice que el 6 es el número de hombre, pero el 7 es el número de Dios. Y si esta referencia es precisa, significa que en el 2017 estarán terminando 6.000 años de gobierno humano, y va a comenzar el 7, que es el gobierno divino. Dios se va a meter en la historia. El tiempo de Dios comienza ahora. Número 4. El último jubileo de 50 años en Israel se celebró en el año 1967. El próximo jubileo, y esta es una buena noticia, comenzó el día 12 de octubre del 2016 y terminará el 11 de octubre del 2017. Eso significa que estamos viviendo en tiempo de jubileo ya. El jubileo está aquí, y jubileo significa que los esclavos son libres, que las deudas son perdonadas, que la tierra es libre. Nuestra tierra, nuestro México es libre. Oh, oh, tiempo de jubileo.
Como lo hemos visto, el 2017 es un año muy importante en el escenario profético, en el plan de Dios para las naciones. El 2017 no será un año normal. Ahora, déjeme contarle esto. En estos días me reuní con un hombre de Dios muy importante de mi nación. Cuando yo le conté todo esto, porque 2 veces soñé hablando con ese hombre, así que tuve que ir a buscarlo. Y le dije: mira, he soñado 2 veces hablando contigo. Aquí estoy para contarte esto. Le conté todo. Y cuando termino le digo: quiero que me digas qué sientes en tu espíritu, qué percibes. Y me dice: mira, te voy a decir una cosa. Hace 2 días regresé de Seúl, Corea. Y me contó esto. El pastor David John Cho, ¿alguien sabe quién es ese hombre? Ok, pastor David John Cho estuvo 150 días encerrado con Dios. 150 días orando. Ellos son muy fuertes en eso. Dios lo llamó a apartarse de ese tiempo. En estos 150 días el Señor le habló y le dijo: reúname a todas las naciones aquí en Corea. Y le dijo: trae a uno por país, uno solo, porque voy a soltar algo sobre las naciones. Entonces el hombre con el que yo estoy hablando fue el uno escogido entre 50 millones de colombianos. Yo estoy sentado hablando con él y me dice lo que les contó el pastor Cho, que Dios le dijo. Y Dios le dijo a todos ellos: nos queda 1 año nada más para prepararnos para lo que viene. Dijo: y es de aquí a finales del 2017, porque de ahí en adelante viene un derramamiento de la gloria de Dios muy fuerte, que traerá el último avivamiento que va a estremecer las naciones. Y de ahí en adelante, en cualquier momento, aparecerá el Mesías. Cuando él me hablaba eso, yo estaba tan impactado, pastores. Y le dijo: y dígale a esos hombres de esas naciones que se han sentido que están peleando solos, que no están solos, que como ellos hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y le habló de América y le dijo: y el juicio sobre América es inminente. Vienen desgracias, catástrofes, y la única manera de detener eso es que levanten ejércitos de oración que clamen por la nación. Y le dijo específicamente: tienen que levantar 7,000 intercesores que día y noche clamen para que el juicio se detenga. Y les dijo: y la oración que van a hacer tiene que ir en 3 direcciones. Número 1, Israel. Van a orar por Israel. Número 2, van a orar por su nación. Y número 3, van a orar por la iglesia a nivel mundial para que venga ese despertar. Amados, el Señor me mandó por cada uno de los países a hacer esto que estamos haciendo. Y cuando yo escuchaba a este hombre, me dijo: eso que estás hablando es de Dios. Dijo: y a mí me tocó ir hasta Corea a escucharlo. Me sorprende que por aquí, por allá, por un lado y otro, Dios está hablando. Estamos llegando a un momento único. Nosotros somos una generación privilegiada que solo se repite cada 500 años. Somos una generación escogida por Dios para un gran propósito, y nos ha correspondido terminar esta carrera con gozo, con fe, con alegría, y llevar el testimonio hasta la meta final. ¿Hacia dónde va todo esto? Hacia la más gloriosa manifestación del reino de Dios en todos los tiempos. El proyecto Redención 2017 tiene que ver con 3 cosas. Número 1, despertar en la iglesia de Cristo el amor por el pueblo de Israel, la gratitud por el pueblo de Israel. Número 2, levantar un ejército mundial
de oración a favor del pueblo de Israel. Que eso fue lo que el Señor me habló, y el Señor le habló al pastor Shaw también. De hecho, ya nos unimos en Colombia. 10 de las iglesias más grandes del país ya están unidas a todo este mover. Tenemos una escuela de oración basada en todo esto, y está el plan de oración por Israel, que ya se lo vamos a entregar. Escúcheme. El propósito número 3 es realizar un acto de perdón y reconciliación. Porque cuando Dios me soltó toda esta carga profética y todo este asunto, y empecé a ver al pueblo de Israel, necesito 2 personas, 2 líderes acá de la iglesia, por favor, rápidamente. Que me extiendan esta bandera. ¿Cuántos bendicen a Israel, el príncipe de Dios? Realizar un acto de perdón y reconciliación, porque históricamente nadie le pidió perdón a Israel por lo que sucedió. Todo quedó en el pasado, en el olvido. Entonces, yo quise reunirme con un grupo de pastores de la nación e íbamos a la embajada de Israel. El Señor me habló y me dijo: lo van a hacer, pero no va a ser en la embajada de Israel, lo van a hacer en Israel. Y no va a ser solamente una delegación de Colombia. Me dijo el Señor: tienes que ir a cada nación y buscar una delegación de cada país. Y escuche, esta es la noticia del momento. Hemos confirmado para noviembre del 2017 un acto de perdón y reconciliación en la ciudad de Jerusalén, frente al gobierno del Estado de Israel, con delegaciones de Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Cuba y un país número 7 que se llama México. Estaremos presentes y en un acto público pediremos perdón al Estado de Israel por el pecado de nuestros gobernantes, de nuestras naciones. Y la buena noticia es que todos los que quieran ir y se puedan presupuestar, háganlo. Ya nos hemos reunido con diplomáticos. En Colombia ya tenemos confirmada la presencia de un expresidente. Los judíos me decían: si esto va a ser un acto diplomático, tenemos que mover diplomáticos. Dios me ha movido en esferas de gobierno y hemos pastoreado gobernantes de la nación. A raíz de esto entramos en el gobierno. Tenemos varios senadores ya confirmados de la República. Tenemos varios gobernadores de la República que ya están. Tenemos varios hombres de Dios de las iglesias más importantes del país que van a estar ahí. Ahora, llegamos país por país. El proyecto se llama Redención 2017. Estamos haciendo Redención Cuba, Redención Argentina. Yo salgo de aquí el día 8 de diciembre para Tegucigalpa, a Honduras, donde vamos a organizar todo el asunto en una semana. Y de ahí salgo a El Salvador el 13 de diciembre, donde vamos a organizar con el equipo del Salvador también. Ya esto se está moviendo. Estamos haciendo los acuerdos comerciales con Enlace también. Mira, amados, esto fue tan impactante para los judíos. Lamentablemente los judíos hoy, de pastores, de iglesias y de evangélicos y de católicos, no quieren saber nada. ¿Cómo le entro a esto?, le dije yo al Señor. Entonces me fui a la embajada de Israel, busqué los medios diplomáticos y logramos hacer contacto con el embajador. Y nosotros les dijimos a ellos: queremos que sepan que el mejor aliado y amigo que ustedes tienen en las naciones no es el gobierno de los Estados Unidos, es la iglesia cristiana evangélica, que ama, bendice y ora por Israel. Y quedaron así. Y cuando les hablamos de amistad, cuando les hablamos de perdón, cuando les hablamos de reconciliación, de afecto, de gratitud, se abrieron. Está confirmada en este momento la presencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en esa reunión. Amados, quiero decirles que la maldición, hoy usted se sale de la maldición. Hoy su familia se sale de la maldición. Hoy su vida, hoy la iglesia, hoy todo lo nuestro ya no nos toca porque entramos en jubileo.
Pero el conocimiento viene para que oremos. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, por favor.